Hola, ¿qué tal? Esto es Desde Lacan hacia Freud y les damos una vez más la bienvenida a la segunda temporada de este video podcast sobre jeroglíficos y psicoanálisis en los 200 años del desciframiento de la piedra de Rosetta. Hoy es nuestro segundo capítulo y lo titulamos ¿Cómo se lee un jeroglífico? El deseo de Champollion. Ana, ¿qué tal? Te saludo y arranquemos deteniéndonos un poco en este título que son dos temas en un solo podcast, ¿cierto? ¿Y por qué? Sí, lo que pasa es que desde muy niño se había despertado en Jean-François Champollion un deseo por las letras y las lenguas que lo llevará a los 11 años, imagínate, a proponerse el desciframiento de los jeroglíficos egipcios. Así que la manera como él va a lograrlo 21 años después nos va mostrando exactamente cómo va aprendiendo a leerlos. Podemos decir que es una historia que lo involucra como sujeto, pues se trata de una investigación efectiva en el orden de lo humano y cuyo resultado va a coincidir en sus puntos esenciales con otros de la emprendida por Freud. Ana, ¿y es esa historia entonces la que encontrarán o escucharán, mejor dicho, hoy nuestros oyentes? No toda, pues es imposible relatar todos los momentos claves y sorprendentes que contiene en un solo podcast, pero sí son posibles al menos dos cosas. La primera, recomendarle a los oyentes curiosos algunos videos que se encuentran en la red sobre el tema. Hay muchos, pero en la caja de descripción les dejamos el enlace de los dos que me han parecido los más pertinentes y están en español. Son de la serie documentales Egipto, Champollion y la piedra de Rosetta, y de la serie Pasajes de la historia de la Rosa de los Vientos, Jean-François Champollion y la piedra Rosetta, año 1790. ¿Por qué dices en español? Es que hay otros. Ay, sí, Felipe, y preciosos. Comencé mi investigación en el cartel con los audios en español, pero muy pronto me di cuenta de que la Radio Cultural de Francia, France Culture, había difundido una serie de 5 podcasts que seguramente me inspiraron para proponer la nuestra, en la que se entrevistaba a lingüistas, egiptólogos y personas que han estado al cuidado del patrimonio y la correspondencia dejados por Champollion. La serie se llama Champollion Correr contra el tiempo. Lee por favor los títulos que la constituyen. Claro, el primer podcast está titulado Champollion, cultivar su genio. El segundo, comprometerse con su tiempo. En el tercero, encontramos que está titulado como descifrar los jeroglíficos. En el cuarto, imaginar un museo. Y en el quinto, el último, se titula Al fin ver Egipto. Los videos en español son buenos, pero estos ya te llevan a las fuentes francesas directamente y citan extractos de la correspondencia de Champollion. Así que, a pesar de que no todos los relatos coinciden en ciertos puntos, pude extraer las informaciones más confiables para nutrir nuestro podcast. Pero es que además cada episodio dejaba enlaces a otros documentos audiovisuales muy bellos producidos por el Museo del Louvre y la Biblioteca Nacional de Francia. Dejaré también esos enlaces porque, aunque los auditores no sepan francés, quizás les tiente deleitarse con las imágenes que contienen. Claro, el homenaje es más amplio allá, porque es que es la tierra de Champollion. Yo entiendo que nació en Figeac, estudió en Grenoble y trabajó en París. Y según este mapa, pues la movilidad no era tan rápida como es ahora. Es muy difícil para nosotros imaginar, pues imagínense, acostumbrados al avión, al carro, al internet. Exacto, Champollion vivió entre 1790 y 1832. El automóvil se inventará 50 años después, en 1885. Su tiempo era más bien el de la máquina de vapor. Es decir, que él vivió entre finales del siglo XVIII y la primera treintena del siglo XIX. Es la época del ascenso, la gloria y el declive de Napoleón Bonaparte. Cuando Champollion tenía 8 años, en 1798, Napoleón llevó a cabo su expedición a Egipto.
Todo el mundo en Francia hablaba de ello. Embarcó con una tropa de soldados, pero también con una legión de arqueólogos, eruditos y dibujantes, apasionados como él por el antiguo Egipto. Allá fundará el Instituto del Cairo, dedicado a la recopilación y estudio de las reliquias que pudieran encontrar. Así que mientras unos luchaban contra los ingleses que tenían intereses económicos en el país del Nilo, los otros investigaban y tomaban nota de esfinges, pirámides y jeroglíficos. Es increíble. Pocas veces se reúne algo así. ¿Se imaginan a Putin llevando un grupo de investigadores a Ucrania? Sí, qué paradoja. Con la expedición de Napoleón queda patente esa coexistencia de la que habla Freud entre la guerra y el trabajo de cultura que nos habita, es decir, entre las pulsiones de muerte y las de vida. Hay que decir además que Francia misma ha sabido conservar el legado de Champollion como un patrimonio y como un saber aún transmisible, pues aún hoy se enseña a traducir jeroglíficos. Los descubrimientos arqueológicos continúan en el desierto inmenso. Basta recordar, por ejemplo, que la tumba de Tutankamón se descubrió en 1922, es decir, Champollion no la conoció. En ese sentido, Francia recibe lo que cultivó, pues sin duda la curiosidad por Egipto fue algo que la época supo transmitirle a Jean-François desde muy niño. ¿Cuál es la segunda cosa que decías que era posible en este podcast, Ana? Extraer de todos esos videos y podcasts lo esencial para lograr nuestro objetivo, que es apreciar en esa lectura que logra hacer Champollion aquello hacia lo cual Lacan dirige nuestra atención, la diferencia entre el significante y el significado. Es decir, intentaremos seguir el movimiento de los significantes en la lectura que hace Champollion de los jeroglíficos. Ok, ¿por dónde empezamos entonces? Por la historia de Champollion en relación con las letras y las lenguas. Felipe, contanos vos mismo algo de esos primeros momentos de su vida al respecto. Sí, claro. Vemos que es el deseo en acción definitivamente y en un buen caldo de cultivo, no solo por su época, que como dijimos antes es vía Napoleón, sino también es vía familiar. Su padre tenía una librería en la plaza de Figeac. Él es el segundo de dos hermanos y nace cuando su hermano Jacques Joseph tenía 12 años y hubo siempre una estrecha relación entre ellos. Vía las letras o a través de las letras. Aprende a leer por sí mismo entre los 4 y 5 años de edad y digamos a causa de las guerras no había mucha escolaridad, entonces su hermano es autodidacta y le enseña en casa hasta los 8 años. Luego él va a una escuela de forma intermitente y ahí se encuentra con un abad que le enseña los fundamentos de las lenguas antiguas. Su hermano ya tenía 20 años y va a Grenoble como ayudante voluntario del bibliotecario. Al año, el abad le escribe lo siguiente de su hermano menor, y abro comillas. Su hermano tiene gusto y mucho deseo de aprender, pero ese gusto y ese deseo se ahogan en una apatía y en una negligencia tales que le es difícil rendir académicamente. Hay días en que parece que quiere aprenderlo todo y otros en los que no hace nada. Cierro comillas. Y le recomienda que cuando pueda le busque institutores en Grenoble, quizá así contribuirían a hacer de su genio algo más útil a la humanidad. Sí, es que hasta en el Abad hay un deseo de que el niño encuentre mejores opciones de formación y su hermano no se queda atrás. Escuchemos, por ejemplo, este cruce de cartas entre los hermanos cuando Jean-François tiene 10 años. Mi querido hermano, después de una larga espera, llegué a la cumbre de mis deseos, recibiendo su querida carta.
El placer ha sido grande al saber que usted goza de una perfecta salud. En cuanto a la mía, es muy buena, gracias a Dios, lo mismo que la del papá, la mamá y de nuestras queridas hermanas. Usted me pide una muestra de mi saber hacer y la encontrará adjunta. Le ruego disculpar mi espíritu un poco disperso. Espero que sus lecciones lo corregirán. Termino, mi querido hermano, abrazándolo de todo corazón. Créame que yo seré en la vida su sumiso hermano, Cadet Champollion. Puesto que tú me confiesas que tu espíritu es disperso, debes tratar de darle un poco de constancia. No hay nada más vergonzoso para un escolar que la pereza y la negligencia. Si tú deseas venir cerca de mí, es necesario que aprendas rápido algo. Los ignorantes no son buenos para nada. La lectura es muy útil y contribuye a formar el corazón y el espíritu. Tienes la facilidad. Aprovecha los libros que tienes cerca. Harás bien en preocuparte por la escritura. Sobre todo, aprende bien la ortografía. Yo deseo que desde este momento en adelante se establezca entre nosotros una correspondencia continua, en la que tú me dirás todo lo que te concierne. Procúrame ese placer, mientras que yo pueda verte aquí, lo que puede suceder más rápido de lo que tú piensas. Son tus progresos los que lo decidirán. Yo te abrazo. Jacques Joseph. Sí, muy bello. Hay un deseo de las letras muy evidente. El mayor desea recibir las cartas del menor mientras que puedan reunirse. A ello anuda otro deseo, el de que el joven cultive su espíritu con la lectura y la escritura. Y parece que esto tuvo el efecto esperado, pues a los 11 años ya estaba en la escuela de Grenoble y había hecho tales progresos que durante la visita de Joseph Fourier, quien fuera director del Instituto del Cairo en Egipto, a la escuela, el rector se lo presenta como uno de los alumnos que más sabía sobre el antiguo Egipto. Su hermano Jacques Joseph lo había antojado por el tema con sus estudios autónomos. Fourier lo lleva entonces a que conozca las cosas que trajo de Egipto y al ver los jeroglíficos el pequeño le pregunta si se pueden leer. El arqueólogo le contesta que no, porque no se han descifrado. Y es cuando con plena determinación él le contesta, yo los leeré. Otros dicen que se lo dijo a un primo suyo que también había participado en la expedición y le había mostrado una copia. Sea como sea, en todo caso, queda huella de esa intención de infancia. Sí, es increíble. Hay que anotar que Jacques Joseph en Grenoble avanzaba sus investigaciones sobre el antiguo Egipto hasta tal punto que llegaron a oídos de Fourier, quien inmediatamente acudió a él para consultarle sobre los textos que estaba escribiendo como producto de la expedición. Así pues, Egipto era algo que desafiaba y agudizaba el deseo de los dos hermanos y los hacía notables entre los interesados por el mismo tema. Sí, a los 13 años todavía en Grenoble ya se había familiarizado con el árabe, el caldeo, el siriaco y el copto. Pero muy pronto ese deseo, atravesado por la adolescencia, pues empezó a poner problemas. Champollion no quería aprender las demás materias del colegio, sino solo las que tenían que ver, pues, con las lenguas orientales. Por ejemplo, hay algo muy curioso y es que a los 14 años él cayó enfermo, entonces lo enviaron al campo, pero él se aburría. Así que le escribió a su hermano para que le enviara nada más y nada menos que una gramática china, Marcela. Una gramática china, ¿qué tal? Y a los 15 años realiza una cartografía de Egipto, que cuando la Academia Grenoble la conoce le pide que la presente y él lleva una obra sorprendente, El Egipto de los faraones, que además es un estudio que le va a ser muy útil después. Es que ya a los 16 contesta toda autoridad que no se base sobre competencias reales. Y más o menos a los 17, al terminar el liceo, es nombrado miembro de la academia y su hermano, consciente a que se dedique solo a las lenguas antiguas, entonces lo envía a París para que avance pues en los conocimientos al respecto en el Colegio de Francia y en la Escuela de Lenguas Orientales. Además, se encuentra con quien practicar el copto
porque esta es una lengua hablada por los cristianos de Egipto desde el siglo primero antes de Cristo, y algunos de ellos vinieron con la expedición de Napoleón y frecuentaban la parroquia de San Roque. Entonces, 2 años después regresa a Grenoble, donde prosigue su investigación y donde será pues profesor de la universidad y ayudante de su hermano, que entre tanto ha llegado a ser el bibliotecario de la ciudad. Luego a los 2 años pierde su trabajo pues con la caída de Napoleón porque lo perdieron todas las personas que apoyaban al emperador. Luego vuelve a Figeac, donde continúa investigando, enseñando, participando en política y también formando una familia. Durante un tiempo vuelve a París, donde su hermano estaba viviendo. Exacto, y ahí lo encontraremos en 1819 para saber cómo procedió para lograrlo. Felipe, lee porfa una parte de la presentación de uno de los podcasts de la radio francesa que me parece que sintetiza muy bien ese mundo de las lenguas por el que se va a mover el espíritu de Champollion. Sí, dice, las escrituras egipcias antiguas, aparecidas hacia el 3500 a.C., toman tres formas diferentes: los jeroglíficos, la escritura en imágenes reservada con frecuencia a los monumentos y objetos funerarios, y dos escrituras cursivas, el hierático y el demótico, transcripciones lineares de los jeroglíficos sobre pequeños objetos y papiros. Después de la cristalización del Imperio Romano y el rechazo de los paganismos, hacia el 350 después de Cristo, las escrituras egipcias desaparecieron para ser reemplazadas por el copto, que es una lengua litúrgica escrita en un alfabeto griego ligeramente aumentado. ¿No les parece un poco como las formas de la represión? No se habla de, es decir, la represión que afecta siempre a los significantes de una lengua. No se escribe más de esta forma. Es como la forclusión, porque afecta el trazo real de las escrituras, que dejan entonces de escribirse, pero que no se borran. Están por todas partes, en las columnas, en los palacios, en los objetos, pero es como si para ellos no existieran. Solo el copto es válido. Vemos ahí una diferencia entre la lengua y la escritura que también es muy importante en psicoanálisis. Y parece que el interés por los jeroglíficos pasa también por los caminos semejantes. Los neoplatónicos de Alejandría en el siglo III los consideraron como una escritura simbólica, pues que no servía para transcribir una lengua particular. Ya luego, en el siglo V, hubo un intento de la lectura por parte de Orápolo, y durante la Edad Media y el Renacimiento, pues fueron leídos suponiendo que dichos símbolos eran mensajes divinos o esotéricos. Ana. Sí, las fantasías o fantasmas imaginarios eran como cortinas de humo que les nublaban el camino hacia la lectura de los signos. Inventaban, no leían. Hasta que en el siglo XVIII, con los trabajos del abad Barthélemy, bueno, comienza a surgir un nuevo entusiasmo en la vida significante. Y este nuevo entusiasmo pues llegará a su punto máximo ya con el descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799 por uno de los militares franceses de la expedición de Bonaparte. Exactamente, la piedra de Rosetta marca un antes y un después en esas investigaciones, pues la contundencia de sus letras tendrá el efecto de despejar el camino de la investigación de los velos fantasmáticos, para decirlo en nuestros términos. Sí, porque la piedra de Rosetta contiene tres tipos de escritura, como se ve en la diapositiva. En la parte de abajo se trata del griego del tiempo de Ptolomeo V, uno de los sucesores de Alejandro Magno. Conocedores del griego y el latín, los eruditos del Instituto del Cairo descifraron rápidamente el texto. Se trataba de un edicto de Ptolomeo que debía escribirse en las tres lenguas para que todos lo entendieran.
Así el texto del medio estaba escrito en demótico y el primero en jeroglíficos. Como notarán, en la parte jeroglífica estaba quebrada. Fue una muy buena noticia, pero que a nosotros nos da a entender que efectivamente la significación del texto no importa, pues las dos escrituras egipcias decían exactamente lo mismo que la griega. El problema era saber qué términos del griego eran equivalentes gramaticalmente a los del demótico y de los jeroglíficos. Ahí sí va uno percibiendo un poco mejor la diferencia entre el significante y el mundo imaginario de las significaciones. Avancemos entonces en ese sentido. Cuando son los ingleses los que ganan la guerra contra Napoleón en Egipto y son ellos los que se llevan la piedra de la Roseta. Aquí la vemos exhibida en el Museo Británico de Londres. Pero los franceses logran hacer copias de la misma en papel y copias que además se difunden por toda Europa. Todos los interesados entonces están a la expectativa de ese desciframiento. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida entonces son del texto griego completo, 54 líneas en caracteres extranjeros para los egipcios, ¿cierto? El texto intermedio demótico de 32 líneas, caracteres egipcios que nadie ya reconocía, que hacía muchos años, muchos siglos que se habían dejado de utilizar. Y el texto jeroglífico incompleto, solo 14 líneas de caracteres sagrados, como se suponía en ese momento. La pregunta que todos se hacían era si la escritura jeroglífica era de naturaleza fonética o alfabética, como la griega y la latina, o si era ideográfica, como la china. El primer avance en la lectura de los jeroglíficos, hubo muchos, pero uno muy significativo es el de Jean-Jacques Barthélemy en el siglo XVIII. Propuso un método a partir del supuesto de que era alfabética. También supuso que el copto sería importante para leerlos y dedujo que los jeroglíficos en los cartuchos debían ser nombres reales. Me explico qué son los cartuchos. El cartucho es este símbolo formado por una cuerda ovalada con los extremos anudados. A la izquierda ustedes pueden ver un antecedente, ¿cierto? De ese cartucho. En esta otra imagen de este obelisco en Roma, pueden ver ustedes al lado de derecho y al lado izquierdo cartuchos, y hay en cambio otros jeroglíficos que están libres de ese anudamiento. Enseguida, ya trabajando sobre la piedra, un francés y un sueco descubren las equivalencias anafóricas del texto. ¿Cómo lo hacen? Seleccionan adjetivos posesivos y pronombres griegos que se repetían, como él o suyo, y el nombre al que se referían. Luego buscaron en el demótico esas palabras repetidas más o menos en el mismo sitio. Veamos un ejemplo. Los nombres que están en rojo son los puntos de referencia: el joven señor de las coronas, el señor de las fiestas de los 30 años. Y subrayado están el adjetivo posesivo su, de padre, su padre, o los pronombres quién, a quién. Entonces ellos encuentran que hay esto en el texto griego y que también esas equivalencias entre el sustantivo o el nombre y sus pronombres o adjetivos posesivos también se dan en el demótico. Sobre esa base, entonces, van a deducir también unas equivalencias alfabéticas del texto. Demuestran que en el texto demótico había símbolos que representaban y equivalían a letras individuales, tal cual como en el griego. Faltaba verificarlo en el jeroglífico, ese era el paso difícil. En ese sentido, un paso significativo lo da Thomas Young, un inglés, que va a centrar su examen en las líneas. Localiza líneas con palabras que aparecían más de una vez en el texto griego, y en el texto demótico intentó encontrar líneas
que tuvieran grupos de símbolos repetidos las mismas veces que en el texto griego. Veamos un ejemplo también con el mismo texto de la piedra. La primera línea tiene 2 repeticiones, la segunda 2 repeticiones, la tercera una y la cuarta ninguna. Entonces se supone que en el texto demótico va a encontrar líneas donde hay 2 palabras repetidas muy cercanas en una línea, luego en la que sigue 2 pero más distanciadas, en la tercera solo una y en la cuarta no hay. Y se lo encuentra. Entonces, este va a ser un elemento muy importante porque le permite a él encontrar la traducción, 86 traducciones demóticas a partir del griego, incluyendo, dicen, la palabra rey, Ptolomeo y Egipto. Ya hay ahí una primera traducción que es, digámoslo así, bilingüe, ¿sí? Bueno. Pero él también va a trabajar sobre la línea de los cartuchos. Él trabaja sobre la idea de que si la placa era en honor al faraón Ptolomeo V, los cartuchos de la piedra debían contener su nombre. Este sería un cartucho de Ptolomeo de la piedra, ¿sí? Bueno, efectivamente, uno mira en la traducción del texto y hay por lo menos 4 veces el nombre Ptolomeo. Ahí lo subrayé. Jung piensa que como Ptolomeo era un nombre griego extranjero, los egipcios debieron escribirlo fonéticamente, pues los nombres extranjeros no se traducen, ustedes saben, y deben pronunciarse fonéticamente, como nos suena, pero fonéticamente, como cuando alguien nos dice que se llama George, Paul, William, por ejemplo. Si fueran ideogramas, los jeroglíficos no tendrían símbolos para los nombres ni para las palabras extranjeras, cosa bien singular. Jung entonces relacionó correctamente las letras griegas del nombre Ptolomeo con los jeroglíficos de uno de los cartuchos. Y en 1818, después de 4 años de trabajo, el texto jeroglífico había dicho su primera palabra, un nombre propio extranjero, Ptolomeo. Veámoslo aquí, en esta equivalencia, Ptolomeo, Ptolomei, no sé en griego, pero esta es la grafía griega y la grafía de jeroglífico. Jung publica su artículo, un artículo anunciándolo en la Enciclopedia Británica, se difunde por toda Europa y obviamente llega a los oídos de Champollion, que ya había tenido intercambios con él. Y Champollion, que por su parte ya había dado con la misma pista, cuando lee el artículo, confirma entonces sus propias hipótesis y continúa adelante. Hay que decir que el descubrimiento pues, de Jung permite avanzar en esta equivalencia. Miren aquí, Ptolomai, griego, el demótico y el jeroglífico. Veamos entonces el primer paso que da Champollion a partir de ahí. Él quiere verificar si se cumple lo mismo con un cartucho extraído de otra base, o sea, no de la piedra Rosetta. Así que consigue la inscripción, la copia de la inscripción de un cartucho conocido de Cleopatra del templo de Philae. Champollion, dedujo que si Ptolomeo y Cleopatra tenían letras comunes en griego, entonces sus jeroglíficos debían también tener signos parecidos. Y efectivamente lo comprueba. Aquí está Ptolomeo, Cleopatra, y fíjense que los jeroglíficos, muy clarito se ve que comparten los mismos jeroglíficos, los 2 leones, los 2 cuadritos, estos 2 saquitos que hay ahí, y a mano derecha lo pueden ver mejor. Están los 2 cuadritos con la P que se cruzan, los 2 saquitos y los 2 leones.
Fíjense que en Cleopatra se repite la letra A y se repite el mismo signo jeroglífico, el buitre. Entonces está en la pista, ¿cierto? Ya lo verifica, es el primer paso. Ese primer paso entonces significa que Champollion había demostrado la teoría de Jung para todos los cartuchos de los jeroglíficos, de los monumentos, de las columnas y no solo para los de la piedra roseta. Es decir, comprobó, verificó que los nombres extranjeros se escribían fonéticamente en el lenguaje jeroglífico. Y dice el comentador del audio, la puerta estaba abierta y el francés podía ya atravesarla. Veamos cómo la atraviesa, no es tan sencillo. El segundo avance es que Champollion se basa sobre esta pregunta. Champollion sabía que en el antiguo Egipto había jeroglíficos de tiempos muy diferentes. Por ejemplo, los de la época de la piedra de Rosetta son del reinado del faraón griego Ptolomeo V, año 196 a.C., periodo helenístico, después de Alejandro Magno. Listo. Pero había unos muchos más antiguos que esos, por ejemplo, reinados de faraones nativos egipcios como los del templo de Karnak o de Abu Simbel. El primero de 3500 años antes de Cristo y el segundo de 1274, 1300 antes de Cristo. Entonces, Champollion se pregunta, ¿también era válido el mismo principio de la escritura fonética para los nombres propios de faraones nativos? Entonces lo va a verificar. Aquí hay una imagen esta es una imagen del templo de Abu Simbel. Ahora, ¿cómo resolver la pregunta? Champollion tenía que contar, porque fíjense que no es tan sencillo, no se podía hacer una traducción bilingüe del demótico al jeroglífico. Era necesario contar con otros elementos. Y así Champollion tiene dos piezas a su favor, el chino y el copto. Con el chino, él sabía chino y escribe que se sirvió de ese idioma para comprender el asunto de la piedra, pues habiendo leído a través de los nombres propios la escritura jeroglífica como una escritura fonética, ahora quería pensarla y leerla como una ideográfica análoga a la china. Bueno, un punto importante. Y en la segunda pieza es la lengua antigua, el copto. Champollion consiguió una copia procedente del gran templo de Abu Simbel. En esa copia aparecía, obviamente, un cartucho, el nombre de un rey egipcio, no extranjero, y estaba repetido en varias ocasiones. El nombre del monarca estaba escrito con 3 signos. En la parte superior había un disco solar y él sabía que el nombre del sol en copto en el antiguo Egipto se pronunciaba Ra. Y en la parte inferior había un signo que Thomas Jung había identificado ya como la letra S y estaba escrito 2 veces. Tenía pues el nombre de un rey que empezaba por Ra y acababa en SS. El signo del medio era el más complicado. No había sido descifrado por Jung ni por nadie más. Veamos aquí el gráfico, ¿cierto? El disco solar, Ra, las 2 S, el signo S que ya estaba descifrado 2 veces y faltaba el de la mitad, ¿cierto? Es como una adivinanza, como un acertijo, pero había que encontrarlo. ¿Cómo encontrarlo? Champollion se dio cuenta que este signo intermedio también estaba en la piedra de Rosetta. No se había podido descifrar, estaba indescifrado en la de Rosetta y aparecía varias veces. Y en todas las ocasiones, la traducción correspondiente en griego era la idea de nacimiento o nacer. Champollion sabía que dar a luz, nacer en copto, era mese, y así averiguó el nombre del rey. Empezaba por Ra, el medio era Mese y acababa en SS. Ya ustedes sabrán cuál es, ¿cierto? Efectivamente, Champollion conocía los nombres de los reyes de Egipto y sabía que había habido un famoso rey en el trono al que llamaban Ramsés.
¿Y qué significa entonces? Se deletrea Ramsés, hijo de Ra, el sol. Ra lo engendró. Tal descubrimiento se confirmó mediante la traducción de este otro cartucho un año después, ¿cierto? Había un ibis que también Champollion sabía que ibis era el signo del dios Tot. Luego el nombre debiera ser Tot Mes, porque es lo mismo, Tot Mes, es decir, Tutmosis, el dios de la escritura, que es derivado pues de Tot, el dios Tot. Estaba ya. Con eso ya él encontró la clave. ¿Qué es encontrar la clave? Es haber podido formar un alfabeto. En ese momento se da cuenta que había, eso es el 14 de septiembre, cuando se da cuenta que había descubierto la clave de todo. Lleno de dicha y de emoción, corrió a la casa de su hermano y le dijo, lo tengo, descubrí. Dicen que se desmayó en el momento y que después le dictó a su hermano lo que va a ser la carta al señor Dacier, que era el secretario perpetuo de la Academia Real de las Inscripciones y de las Bellas Letras. Es una carta relativa al alfabeto relativa al alfabeto de los jeroglíficos fonéticos, ya, o sea, esa es la conclusión. Miren acá, este es Champollion, este es el alfabeto, estos son los signos fonéticos, ¿sí? Que él hace equivalentes en esta columna a los demóticos y en esta columna a los griegos. Descubre pues ese alfabeto y queda resuelto el asunto. ¿Qué contribuye? O sea, no fue una cosa sola, no fue una cosa de momento, es una cosa que venía preparada. Procede lógicamente, me parece muy bella la manera como procede. Entonces, lo que se, digamos, cristaliza en la conclusión de Jung sobre el nombre propio, sus conocimientos tan amplios sobre el Egipto, su dominio del copto, em, y, y su dominio del copto y la escritura china. Fueron las 4 herramientas necesarias para que él llegara a este descubrimiento. Concluyamos entonces cómo se lee un jeroglífico fonéticamente, es decir, dándole una voz, un sonido articulado, teniendo en cuenta que el desciframiento de las letras a las que corresponde cada sonido atiende a equivalencias y repeticiones en la continuidad de las líneas, renglones, decimos, porque están escritos, o de la cadena significante cuando la letra cobra sonido, ¿cierto? Hay otro elemento importante y es que fíjense que no es una traducción bilingüe, ¿sí? Como uno dice, casa en inglés es house. No, así no se traduce un jeroglífico. Se necesita un tercer elemento. Fíjense que no fue suficiente con Cleopatra y Ptolomeo. Fue necesario incluir otro nombre que le hiciera contraste, ya no extranjero, sino nativo, que fue el de un rey nativo del templo de Abu, del templo este de Abu, se me olvidó, Simbel, y que fue Ramsés. Si no se tiene, la traducción, la lectura del jeroglífico implica al menos 3 elementos, 2 semejantes y uno que haga contraste, tal cual. Bueno, dejemos hasta aquí. No olvidamos tampoco, para finalizar, que la vía regia del descubrimiento fueron los nombres propios extranjeros o nativos, pues son intraducibles. Bueno, ahora sí, dejamos aquí y en la próxima veremos qué nos orienta Lacan sobre la lectura de los jeroglíficos. Los invitamos, por supuesto, a que nos hagan sus preguntas, nos dejen sus comentarios, que claramente vamos a tener muy presente para nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.